puedo sentir la presencia de Dios, sé que el Señor está a mi lado, sé que el Señor está conmigo, sé que el Señor me ayuda, pero ¿por qué a veces no siento su presencia? ¿Por qué a veces no siento que Él está ahí a mi lado, no? ¿Por qué? Dice el salmista, lo tenéis ahí, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Un hombre de Dios dijo estas palabras, dice, podemos tener gozo trayendo en cada momento a nuestra mente que Dios está presente en nuestra vida. Y suena bien, ¿verdad? Pero no sé hasta qué punto estás de acuerdo con esa afirmación, ¿no? Podemos tener gozo trayendo, pensando, recordando que Dios está a mi lado, que Dios está presente en mi vida, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es cierto que para poder sentir el gozo de la presencia de Dios me tengo que mentalizar, tengo que recordar, tengo que pensar que Dios está aquí a mi lado? ¿Y qué pasa si no lo siento? Aunque yo lo recuerde, aunque yo lo piense, aunque yo lo sepa, ¿qué pasa si no siento que está el Señor a mi lado? ¿No? No sé si alguna vez has intentado decirle esto a un hermano que está pasando por pruebas, por dificultades, por desánimo, incluso por depresión. Un hermano que está pasando por depresión, ¿no? Dile, no, hermano, si es que no tienes que estar deprimido, no tienes que estar mal, porque el Señor está a tu lado, porque el Señor te ayuda, porque el Señor está contigo, ¿no? Pero inténtaselo a decírselo a tu hermano y verás como tu hermano, que sabe que Dios está presente, que sabe que Dios le ayuda, que Dios está con él, no sale de esa depresión. Sigue estando deprimido, sigue estando desanimado y sigue estando sin sentir la presencia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque la mente es la mente y las emociones en las emociones y porque el saber no produce gozo. El saber no produce gozo. El Señor Jesucristo habló en estos términos en Juan 15:11, dice, que mi gozo esté en vosotros y que vuestro gozo sea cumplido. Que mi gozo, que el gozo del Señor Jesucristo, el gozo que Él tenía esté en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuál es el gozo que tuvo el Señor Jesucristo? ¿No? Pues el gozo del Señor Jesucristo fue la entrega, el sacrificio de sí mismo, el gozo de hacer la voluntad de su Padre, ¿no? El gozo de hacer aquello para lo cual el Padre lo había enviado, ¿no? Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos deja a nosotros. El salmista dice en el Salmo 40, me deleito, me gozo en hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo oró para que nuestro gozo, dice que se fuese cumpliendo hasta llegar a ser ese mismo gozo que Él tenía. Y el gozo que Él tenía era el gozo de hacer la voluntad de su Padre. Y ese debería ser nuestro gozo, el gozo de hacer la voluntad de nuestro Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, ¿no? Oswald Chambers decía, ten una relación correcta con Dios, encuentra tu gozo allí solamente en Dios y de ti saldrán ríos de agua viva. En resumen, el gozo de la presencia de Dios es el gozo de tener esa comunión con Él, esa comunicación con Él, pero mientras hago su voluntad, mientras cumplo su palabra, mientras cumplo sus planes, sus propósitos. Y me gustaría considerar en esta mañana a un hombre de Dios que experimentó la transición, ¿no? Desde el terreno de las emociones, ¿no? Él se sentía desanimado, él se sentía triste, él se sentía abrumado, ¿no? Y pasó al terreno de la fe, al terreno del saber, del creer, ¿no? Y que al final llegó a sentir el gozo de la presencia de Dios en su vida. Y vamos a ver 3 capítulos, pero 3 capítulos que componen un libro completo. En media hora vamos a ver un libro completo de la Biblia. Vamos a intentarlo, ¿vale? No sé si alguna vez os ha pasado que estáis orando una y otra vez, ¿no? Por un mismo tema. Y parece que solo encuentras silencio por respuesta. Parece que el Señor no te oye. Parece que el Señor no te contesta, ¿no? Derramas tu corazón delante del Señor, ¿no? Pero parece como que el Señor no te escucha, ¿no? Y te puedes llegar a sentir desanimado, frustrado, melancólico, triste, deprimido, porque no sabes lo que Dios se propone en tu vida. No sabes lo que Dios quiere para tu vida. ¿Por qué Dios permite ciertas circunstancias en tu vida y no las entiendes, no? ¿Por qué Dios permite esto o no permite esto, no? O incluso, ¿por qué Dios a veces calla y parece que no hace nada? No sé si reconocéis esa situación, no sé si alguna vez lo habéis vivido o lo habéis llegado a experimentar una situación así en vuestra vida, ¿no?
Si es así, entonces no sois tan diferentes al profeta Habacuc. Y ese es el libro que quería ver en esta mañana. Y no sois tan diferentes a cómo se encontraba el profeta Habacuc en su primer capítulo. El título del primer capítulo de Habacuc se titula ¿Hasta cuándo clamaré? 3 breves capítulos. Luego, cuando lleguéis a casa, lo leéis porque son 2 páginas, ¿vale? Son 2 páginas de la Biblia. Y os lo leéis súper rápido, ¿no? Yo lo voy a intentar resumir, ¿no? Pero 3 breves capítulos que nos describen ese viaje emocional del profeta, ¿no? Desde la angustia, desde la desesperación, ¿no? Desde la tristeza, desde el dolor, del desconsuelo, hasta la paz, ¿no? Hasta el gozo, ¿no? Y os voy a hacer spoiler. Bueno, ya estoy haciendo spoiler. No sé si sabéis lo que es hacer spoiler, ¿no? Cuando os cuentan una peli antes de que la veáis, ¿no? O os cuentan el final de algo antes de lo que lo veáis, o que lo sepáis, eso es hacer spoiler, ¿no? Pues yo ya os estoy haciendo spoiler, ¿no? Porque Habacuc comienza en su primer capítulo quejándose de Dios, no quejándose a Dios, que es diferente. Tú te puedes quejar a Dios de tus circunstancias, pero ya te quejas de Dios, eso es otra cosa, porque te estás quejando de Él. Y Él se queja de Dios y acaba en su capítulo 3 regocijándose en Él, ¿no? Su relación con Dios fue puesta a prueba, lo vamos a ver. Sus circunstancias le abrumaban, ¿no? Le dejaban perplejo. Al principio vamos a ver que Habacuc no entendía a Dios, no entendía los planes de Dios, no entendía los propósitos de Dios, por qué Dios permitía ciertas circunstancias en su vida, ¿no? Que no tenían sentido ninguno, ¿no? Después, no os hago spoiler, en el capítulo 2, reafirmó su fe en Él y finalmente descubrió que el gozo más profundo tiene su origen solamente en Dios mismo, ¿no? Su fe fue puesta a prueba y salió triunfante, pero sin embargo vais a ver que ese viaje emocional, ¿no? Del profeta, ¿no? Desde la angustia, desde la desesperación al gozo, no se debió a un cambio o a una mejora de sus circunstancias, ¿no? Sus pruebas no fueron quitadas, ¿no? Sino que más bien fue a un cambio íntimo en el propio profeta, ¿no? Esa transformación de ese estado anímico se debió a su propio progreso espiritual, ¿no? Y eso es algo que en esta mañana nos sirve a nosotros, ¿no? También para poder aprender. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Fijaros, el problema de Habacuc no era la oración. A veces a nosotros puede ser nuestro problema, que no vamos a orar, que intentamos por nuestros propios medios y por nuestras propias fuerzas solucionar las circunstancias, ¿no? Y ya cuando vemos que ya no podemos más, como aquellos discípulos, ¿no? Que en aquella tormenta yo creo que lo intentarían todo y cuando ya vieron que el barco se hundía, que no eso, entonces ya fueron al Señor. Y a veces somos así, ¿no? Hasta el último momento, por nuestro propio esfuerzo, intentamos sacar las cosas adelante y cuando ya vemos que nos hundimos, entonces es cuando vamos. Habacuc no era así, ¿no? Habacuc no era falto de oración. No es que Habacuc no hubiera buscado el rostro de Dios. Había orado una y otra vez, pero le parecía que Dios no le escuchaba, ¿no? Amaba a Dios profundamente y a la vez se sentía angustiado, ¿no? Porque no comprendía a ese ser al que amaba, ¿no? Versículo 3. Dice Habacuc 1:3, dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta? ¿Cómo es posible, Señor, que haya injusticia y que no hagan nada? ¿No? ¿Por qué me haces vivir y ver todo esto que hay a mi alrededor, ¿no? ¿Por qué no haces que las cosas sean más fáciles, ¿no? Más sencillas, ¿no? ¿Por qué callas, como dice la canción de Marcos Vidal? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor, no? Y en tu caso, no sé si, como decía antes, has orado y las cosas parece que en vez de mejorar, parece que van de mal en peor. Pero si estoy orando y le estoy pidiendo al Señor por esto, pero encima se está complicando más, ¿no? Clamo al Señor, Señor, esto no es justo, Señor, ¿me oyes? Y si me oyes, Señor, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no actúas? ¿Por qué no obras? Y no sabemos cuánto tiempo pudo estar Habacuc así, en esa situación, ¿no? No sabemos cuánto tiempo podemos estar nosotros también en una situación parecida, pero solo hay 2 caminos ante una situación así. O perseverar, o seguir adelante, o tirar la toalla y desistir, ¿no? Dejar de orar por eso, que a veces nos pasa. Cuando ya llevas mucho tiempo orando por lo mismo y ves que el Señor no obra, al final
pues dejo de orar, ¿no? Familiares inconversos que llevo un montón de años orando por ellos y parece que no, y al final arrojas la toalla, ¿no? Y los versículos del 5 al 11 del primer capítulo vemos que Dios le responde a su profeta a esas preguntas que le está haciendo en esos primeros 4 versículos. Pero Dios no le responde a Habacuc como Habacuc pensaba que Dios tenía que responder, ¿no? Y a veces a nosotros nos pasa igual. Me acordaba cuando leía esto, no sé si conocéis la historia, de cuando Jacob fue a bendecir a los hijos de José. Jacob ya estaba mayor, no veía muy bien, y llegó y puso su mano derecha sobre el hijo menor, sobre Efraín, y su mano izquierda sobre Manasés, que era el mayor. Y José, cuando lo vio, le dijo, padre, no, y le cambió las manos. No, pon tu mano derecha sobre el primogénito, sobre el mayor, y pon tu mano izquierda sobre el menor, ¿no? Tienes que hacer las cosas así, lo estás haciendo mal, papá. Y Jacob le tuvo que decir a José, sí, lo sé, hijo. Sé que este es el mayor, aunque no vea bien, ¿no?, que esté ciego. Sé que este es el mayor y este es el menor, pero es que no es así como tú quieres. Es que resulta que el menor será el mayor, ¿no? Y a veces nosotros somos así, como José. Dios pone su mano derecha aquí, pone su mano izquierda aquí, y le decimos, Dios, no, así no es. Pon tu mano derecha aquí y pon tu mano izquierda aquí, porque así es como tienen que ser las cosas. Y Dios nos tiene que decir, sí, lo sé, hijo mío. Si sé que es lo que quieres y cómo lo quieres, pero es que no es así como tú lo quieres. Es que mi mano derecha tiene que estar aquí. Y mi mano izquierda tiene que estar aquí. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas y no lo comprendas, ¿no? Y fijaros lo que Dios le dice a Habacuc. Dice que ha visto el aumento del pecado y de la maldad de su pueblo, de Israel. ¿Y sabéis cómo va a corregirlo? Madre mía, si lo corrigiera así ahora también. Dice que va a enviar al ejército de Babilonia contra el pueblo de Israel, contra su pueblo. Dice el versículo 6, dice, yo levanto a los caldeos, nación cruel y violenta. El que envía ese ejército cruel y destructor es Dios mismo y contra su pueblo, ¿no? Dios no minimiza el sufrimiento que va a pasar Israel, ¿no? Versículos del 8 al 9 dice que, hablando de la nación caldea, dice, son más feroces que lobos nocturnos, el terror va delante de ellos, pasarán como un huracán y recogerá cautivos como la arena, ¿no? Ya sabéis lo que pasó después, ¿no? Y por si fuera hasta poco, fijaros, dice el versículo 11, que encima los caldeos van a atribuir su fuerza y su éxito a sus dioses. O sea, Dios reconoce que lo que Él mismo va a traer sobre su pueblo, ¿vale?, se va a prestar a confusión y que va a confundir a su propia difamación, ¿no? Y aquí ya se nos rompen nuestros esquemas, ¿no? Señor, si yo había pedido que perdonaras a tu pueblo, que limpiaras a tu pueblo, pero no que mandaras un ejército contra ellos. Imaginaros a Habacuc, que estaba orando por su pueblo y por la maldad de su pueblo, y cómo le contesta a Dios. Señor, si yo había intercedido por esto o por aquello, ¿no?, o por fulanito de tal, ¿no?, pero no te pedí que mandases este sufrimiento, yo no te pedí que mandases esta prueba, ¿no? Parece que el Señor manda lo opuesto a lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Y esa prueba tan difícil, ¿no?, que a lo mejor podemos llegar a pasar, ese aguijón en la carne, como le ocurrió al apóstol Pablo, ¿no?, ese problema que se alza delante de nosotros como una catedral o como una montaña, puede ser que Dios mismo lo haya puesto, puede ser que Dios mismo lo haya permitido en tu vida. Y por eso nos preguntamos, ¿qué es lo que te está haciendo llorar? ¿Qué es lo que nos hace llorar? ¿Una enfermedad? ¿La pérdida de algo querido o un ser querido, de un familiar, una relación que no funciona? ¿Problemas, dificultades, tentaciones, sufrimiento? Sabemos que detrás de todo eso está la mano de Dios. Sabemos que incluso detrás de las propias artimañas del diablo, ¿no?, está la mano de Dios. Una mano poderosa para frenarle, una mano poderosa para convertir en bendición, ¿no?, todo el mal que el diablo se propone en nuestra vida también, ¿no? Porque no nos ocurre nada que Dios no permita. Si hasta los pelos de nuestra cabeza están contados, dice la palabra, ¿no? Todo está en las manos de Dios, ¿no? Y a lo mejor Dios los controla todo. Y a lo mejor tú te preguntas, ¿cómo es posible que Dios esté detrás de lo que está pasando en mi vida? ¿Cómo es posible que Dios esté detrás de todo eso? Habacuc se hacía la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios esté detrás de todo lo que va a ocurrir con su pueblo? ¿No? Podía decir Habacuc. Y Habacuc sigue sin entender. Había estado orando, Dios le contesta y sigue sin entender. Y no deja de orar.
vuelve a orar, vuelve a hablar con Dios, vuelve a responderle a Dios, porque la oración es un diálogo, ¿no? Y de los versículos del 12 al 17 vemos ahí cómo Habacuc vuelve a hablar con Dios. Y vuelve a recordar una cosa que sí tiene clara, ¿no?, en cuanto a su comprensión con Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Cuando no entendamos lo que Dios se propone, cuando las cosas que ocurren no nos entran en la cabeza, ¿no? Cuando lo que Dios hace o permite no tiene ningún sentido, no podemos dudar, ¿no?, de que Dios es un Dios santo, justo y limpio, que Él es nuestra roca, como dice Habacuc. Dice, por lo tanto, dice el versículo 12, no moriremos. Aunque Dios permita esto que va a pasar con el ejército de Babilonia, no vamos a morir. Lo que Habacuc llega a una conclusión, ¿no? Los judíos como nación no van a ser exterminados definitivamente. ¿Por qué? Debido al carácter de Dios. Aunque Dios va a utilizar esa calamidad, ¿no? Esa circunstancia para castigar a su pueblo. El mismo versículo 12 dice Habacuc, para juicio y castigo lo pusiste, refiriéndose a lo que iba a ocurrir, ¿no? Ahora ya tiene algo claro. Sin embargo, esas aclaraciones le han despertado más preguntas, más dudas. La primera, ¿por qué no? ¿Cómo Dios puede permitir el mal? ¿No? ¿Por qué callas tú, Señor, cuando destruye el impío al que es más justo que él? Versículo 13. ¿No vas a poner fin nunca a Babilonia? Versículo 17. ¿Cómo puede Dios emplear y permitir el mal y el sufrimiento para efectuar su voluntad? Tremenda pregunta, ¿no? ¿Cómo puede Dios usar el sufrimiento en mi vida para hacer su voluntad en mi vida? ¿No? No me entra en la mente, no me entra en la cabeza, ¿no? Como os he dicho, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, no podemos dudar de su justicia y de su santidad. Él es santo, Él es justo. No porque nosotros lo aprobemos o dejemos de aprobarlo, ¿no? Él es así, ¿no? Y Él es el que nos va a juzgar a nosotros, no nosotros a Él, ¿no? Así que como Habacuc, cuando traigamos nuestras preguntas delante de Dios, tenemos que hacerlo, ¿no?, con mucha reverencia, ¿no? Ahora yo os pregunto, ¿permites que Dios haga lo que quiera contigo? ¿Lo que quiera en tu vida? ¿Lo permites? ¿Dejas que Dios pueda utilizar incluso a una persona peor que tú, ¿no?, para disciplinarte, para corregirte? Eso es lo que hizo con los babilonios para el pueblo de Israel, ¿no? ¿Permites que Dios utilice circunstancias, problemas, dificultades, sufrimiento incluso, para cumplir sus planes y sus propósitos en tu vida? ¿Lo permites? ¿Lo dejas? ¿No? Los babilonios a los que Dios usó para corregir al pueblo de Israel eran peores que ellos. Dios decía que había visto la maldad y el pecado del pueblo de Israel, pero Babilonia era mucho peor que el pueblo de Israel, ¿no? ¿A quién está utilizando Dios en tu vida? ¿A tu suegro? ¿A tu suegra? ¿No? ¿A tu esposo? ¿A tu esposa? ¿No? ¿A tus padres? ¿A tus hijos incluso? ¿A tus hermanos? ¿A tus amigos? ¿Qué circunstancias está permitiendo Dios en tu vida ahora, hoy, ¿no? Y cuando te falten respuestas a todo eso, haz lo que hizo Habacuc. Capítulo 2, versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc buscó a Dios y esperó. Velaré para ver lo que Dios me dirá tocante a mi queja, tocante a todo lo que yo le he dicho. Déjalo en las manos de Dios, déjalo en sus manos. Confía en Él, espera en Él, hasta que Él te revele o nos revele más cosas acerca de cuáles son sus planes y cuáles son sus propósitos para nuestra vida, ¿no? Y no solemos pensar que nuestra vida esté dividida en capítulos, ¿no? Pero a veces en cierto sentido se puede parecer, se puede asemejar, ¿no? Podemos vivir en ese capítulo 1 de Habacuc, ¿no?, en la etapa de estar haciéndole preguntas a Dios por las cosas que no entendemos, por las cosas que no vemos, por aquello que deseamos, ¿no?, y esperar la respuesta de Dios. Es un capítulo parecido a lo que describe el salmista en el Salmo 27, que dice que deseaba entrar en la casa de Jehová para inquirir en su templo. El salmista dice que quería entrar en el santuario de Dios y exponer ahí delante de Dios sus quejas y sus preguntas a Dios. Así también en ese capítulo 1 vemos cómo Habacuc vivió un periodo en su vida de interrogantes, ¿no? Señor, ¿todavía tengo que seguir orando? Señor, ¿me vas a contestar al final?
Señor, ¿por qué no me has contestado todavía a todo lo que te estoy diciendo? ¿Por qué me haces pasar por tantas desgracias? ¿Cómo es que no haces nada cuando el injusto destruye al que es más justo que él? ¿Cuándo pondrás fin a tanta maldad? Son los versículos que hemos visto, el 2, el 3, el 13, el 17, ¿no? Y dice el versículo 3 del capítulo 2, aunque tardare en responder, espéralo. Habacuc esperó la respuesta. Y mientras esperó, siguió confiando, siguió buscando a Dios y, como decía al principio, siguió obedeciendo a Dios. Y llegó el día en el que Dios rompió su silencio. Dice el versículo 2 del capítulo 2, y Jehová respondió, y ese día también llegará para cada uno de nosotros. Y fijaros, la respuesta de Dios tenía dos vertientes. Una tenía que ver con lo que Dios iba a hacer y la otra con lo que Habacuc tenía que hacer. Y siempre es así en la solución de nuestros problemas. Hay una parte que le corresponde a Dios, pero también hay una parte que nos corresponde a nosotros. El problema es que estamos tan pendientes y preocupados por ver si Dios cumple con su parte que dejamos de ver lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, ¿no? La responsabilidad de Dios era la de obrar justicia sobre los malos. Él juzgaría a Babilonia, Él les arreglaría las cuentas. La responsabilidad de Habacuc, ¿sabéis cuál era? Vivir por fe. Vivir por fe. Había llegado el momento de saltar de capítulo. Había llegado el momento de dejar atrás ese capítulo 1, ¿no?, y comenzar el capítulo 2. Y nosotros también podemos salir de ese capítulo 1, ¿no?, de esa etapa de estar haciéndole preguntas a Dios y vivir la vida de fe del capítulo 2, ¿no? Es importante no tirar la toalla, no rehusar, es importante seguir adelante, no desistir por el solo hecho de no tener respuestas, por el hecho de no entender, de no comprender, ¿no?, las cosas. Hemos de seguir adelante mirando, como hemos dicho muchas veces, con los ojos de la fe, ¿no?, mientras esperamos, ¿no? La responsabilidad de Dios. Dios dice que traerá lo que había anunciado, ¿no?, esa disciplina correctiva sobre su propio pueblo, y que los judíos harían muy bien en prepararse porque iba a ocurrir, ¿no?, iba a suceder y que debían esperarlo. Pero una vez que eso fuera llevado a cabo, dice la palabra que Dios traería sobre Babilonia el justo juicio que merecía su maldad, ¿no? Y fijaros, pronuncia 5 maldiciones sobre los injustos, ahí os las he puesto. Versículos del 5 al 8 dice, ¡ay de la nación que ha robado lo que no es suyo, porque todos los otros pueblos la despojarán! Versículos 9 al 11, ¡ay de la nación que piensa que escapará de la retribución que le corresponde porque ha pecado contra su vida! Versículos 12 y 13, ¡ay de la nación que edifica la ciudad con sangre porque su esfuerzo será en vano! Versículos 15 a 17, ¡ay de la nación que vacía su ira sobre sus vecinos porque el cáliz de Jehová vendrá hasta ella! Y versículos 18 y 19, ¡ay de la nación que confía en sus ídolos porque no la salvarán! El juicio de Dios es perfecto, la nación ciega lo que ha sembrado, ¿no? El castigo corresponde al crimen, pero tenemos que esperar, ¿no?, a que Dios haga la retribución a su manera y a su tiempo. Dice Romanos 12, 19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y si conocéis la historia, que supongo que sí, sabéis que Dios cumplió su palabra y cumplió su promesa y Babilonia fue destruida. No quedó piedra sobre Babilonia. Y los mismos principios que puedan gobernar las naciones y puedan gobernar la historia, ¿no?, gobiernan nuestra vida. Dios puede usar cualquier persona, Dios puede usar cualquier circunstancia, cualquier situación para corregirte, para cambiarte, ¿no? Puede usar una persona menos espiritual que tú incluso, una persona mala, una persona incluso que te cae mal, ¿no? Esta que te cae mal, pues esta es la que voy a usar para que te corrija, para corregirte, ¿no?, para cambiarte, ¿no? Una persona que a lo mejor tú piensas que esa persona necesita más corrección que tú, que a veces pasa también, ¿no? Pero no obstante, ante esa corrección, lo único que podemos hacer es humillarnos delante del Señor. Dice Proverbios, Salomón dice allí, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, ese es el que tiene entendimiento, ¿no? Después Dios les arreglará las cuentas a ellos, a esa persona que te cae mal, ya les arreglará las cuentas a ellos. Eso le corresponde a Él, no te corresponde a ti. La venganza está en sus manos, ¿no? Él se encargará de ese instrumento, ¿no?, que haya usado para corregirte. Esa es la responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Habacuc. Habacuc capítulo 2, versículo 4 al final, dice, el justo por la fe vivirá.
Y la vida de fe comienza cuando creemos de todo corazón que el Señor Jesucristo llevó la carga de nuestro pecado en aquella cruz y recibimos la salvación por esa obra terminada, ¿no?, después de su resurrección. Pero esa vida de fe no termina allí, no termina. Cuando nos convertimos, empezamos, no terminamos, empezamos, ¿no? Y hemos de seguir viviendo por fe día tras día, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tentaciones, de las dificultades que nos atosigan, ¿no? Hemos de seguir viviendo por fe cuando no entendemos lo que Dios hace o lo que Dios deja de hacer, ¿no? O cuando Dios no hace nada a nuestros ojos, ¿no? Vivimos por fe cuando Dios tiene que disciplinarnos y tiene que corregirnos y no lo entendemos, ¿no? O cuando parece que Dios no contesta a nuestras oraciones. O cuando incluso prosperan los malos. Y decimos, ¡jo, qué bien le van a estos! Que mira qué vida llevan, ¿no? Y qué bien le van. Y yo que intento agradar a Dios, ¿no? Estoy todo el rato tropezando, ¿no? Vivir por fe es creer en las promesas de Dios y no en nuestras propias conclusiones, ¿no? Vivir por fe es tener una confianza plena en el gobierno de Dios, del universo y de nuestra vida. Vivir por fe es creer que todas las cosas, como dice Romanos 8, son para el bien de sus hijos. Vivir por fe es tener claro para siempre que Dios, como os he dicho antes, es santo, soberano y justo. Significa no escuchar las acusaciones del diablo acerca de Dios o de nosotros mismos. Es no hundirnos bajo las olas, sino caminar sobre ellas con nuestros ojos puestos en Jesús. Esa es la vida de fe. Y mi hija me dirá, ya he escuchado esta frase en otras veces, pero yo escuché esta frase el año pasado en una predicación en la iglesia bautista en Benidorm y me la grabé a fuego en mi corazón y no se me ha olvidado, porque resume perfectamente lo que es la vida de fe y es la que tenéis ahí. Cuando yo puedo cerrar mis ojos, puedo extender mis manos, puedo arrodillarme delante de Dios y puedo decirle, Señor, lo que tú quieras, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Eso es la vida de fe. Eso es la vida de fe. Y no es quedarme solo con esas palabras grabadas ahí en mi mente, en mi corazón, sino que se graben a fuego, para que cuando vengan circunstancias yo pueda ponerme en las manos de Dios, confiando en Dios y sabiendo, Señor, lo que tú quieras. Como el apóstol Pablo, un aguijón en la carne, lo que tú quieras, Señor. Es difícil, es duro, pero lo que tú quieras, Señor, cuando tú quieras y como tú quieras. Eso es vivir por fe. La pregunta es, ¿quieres vivir una vida de fe así? Eso ya depende de nosotros, si nosotros queremos vivir una vida de fe así o no. Vivir una vida de fe en la fidelidad ante la adversidad, ¿no?, que se avecinaba, ¿no? Vivir una vida de confianza y de obediencia fue a lo que fue llamado Habacuc, sabiendo lo que iba a venir, sabiendo lo que iba a venir, ¿no? Parecía que Israel, el pueblo escogido por Dios para ser luz y sal a este mundo, se iba a extinguir, iba a desaparecer, ¿no? Pero Dios promete, ¿no?, que el mundo no va a ser sumergido en tinieblas, sino, como dice ahí el versículo 14, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, ¿no? Qué promesa tan hermosa para Habacuc en una hora tan negra, ¿no? Y para ti, y para nosotros. ¿Qué significa la vida de fe para cada uno de nosotros? ¿En qué circunstancias nos ha llamado Dios a vivir por fe en sus promesas? Que podamos buscar esas promesas en su palabra y podamos aferrarnos a ellas, ¿no?, con todo nuestro corazón. Y el capítulo 2 termina con otro pensamiento más que nos trae ánimo. Dice el versículo 20, Jehová está en su santo templo, gobernando su universo, en armonía con su naturaleza de justicia y santidad. Dice, nuestra respuesta debe ser la siguiente, calle delante de él toda la tierra. Cuando al fin hayamos agotado todo lo que tenemos que decirle a Dios, cuando por fin nos hayamos desahogado ya delante de Dios, ¿no?, y le hayamos dicho cómo tiene que hacer las cosas, porque somos así. Somos capaces de decirle a Dios cómo tiene que gobernar su creación y su universo, ¿no?, y nuestra vida, ¿no? Cuando ya hayamos agotado eso, tenemos que arrodillarnos delante de Él, como criaturas delante de su Creador, con ese silencio nacido de la reverencia, con ese temor santo, en una santa adoración al Señor. Y me acordaba con estas palabras de un versículo que me encanta, que está en 2 de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado. Ese pueblo que lleva mi nombre, esos supuestos cristianos, porque hay tantos cristianos ya que yo le pongo comillas a los cristianos. Antiguamente lo hablábamos, digo, podías invitar a cualquier creyente, a cualquier cristiano. Yo hoy no me fío. Yo hoy no me fío. Por mucho que diga que es cristiano y que es creyente, no me lo creo. Es que no me fío. Entonces, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sanaré sus circunstancias, ¿no? Y final del viaje. Habacuc capítulo 3. Habacuc ha esperado. Habacuc ha orado, Habacuc ha escuchado a Dios, ahora entiende que Dios va a usar el ejército de Babilonia para disciplinar y corregir a su pueblo, ¿no? Después de todo esto, Dios va a dar la justa retribución a Babilonia por su pecado y por todas las atrocidades que Babilonia va a cometer contra el pueblo de Israel. El llamado de Dios para el profeta era a vivir una vida de fe, de confianza y de obediencia en la bondad, en la justicia, en la soberanía, en las promesas, en el poder, en la misericordia de Dios, a pesar de todo lo que iba a ocurrir. Y ese es el mismo llamado para nosotros. A pesar de todo lo que pueda ocurrir, somos llamados a vivir una vida de fe, de obediencia, de confianza en nuestro Dios, ¿no? Y en verdad que al terminar el capítulo 2 podríamos decir que esto es un final bonito, ¿no? Para el libro, ¿no? Termina el capítulo 2. ¿Pero por qué no termina con el capítulo 2? ¿A Habacuc le hace falta algo más que vivir una vida de fe? ¿Nos hace falta algo más que una vida de fe? ¿No? ¿A nosotros también? Y el capítulo 3 contesta a esta pregunta. Ahora, imaginaros, vamos a ponernos en el papel de Habacuc. Imagínate que tú has oído que el juicio de Dios, el castigo de Dios, la copa de la ira de Dios, como le pasó al Señor Jesucristo allí en ese huerto de Getsemaní, que tuvo que beber la copa de la ira de su Padre. Si tú hubieras oído que todo eso va a caer sobre tu nación, sobre tu país, me voy acercando un poquito más, sobre tu ciudad, sobre tu iglesia, sobre tu familia o sobre tu propia vida, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Orarías? Supongo, ¿no? Clamarías a Dios, ¿no? Como hizo Habacuc, intercederías, ¿no? Eso es lo que hizo Habacuc. Pero fijaros, Habacuc no intentó convencer a Dios para que Dios cambiara su voluntad, que Dios cambiara sus planes y sus propósitos. Habacuc aceptó la voluntad de Dios. Su actitud fue de reverencia al interceder ante el trono de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 3, «Oh Jehová, he oído tu palabra y me llené de miedo». Dice, temí. He oído tu palabra y temí. Y sigue orando, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. No intenta cambiar los planes y los propósitos de Dios, pero le dice, en la ira, acuérdate de que eres un Dios amoroso, misericordioso y compasivo. Y le sigue diciendo más, aviva tu obra, hazla conocer en medio de los tiempos, en medio de toda esta generación. Y Habacuc medita sobre las grandes obras de Dios en las generaciones pasadas, y al meditar en eso, Habacuc recibe ánimo. Dice, se acuerda de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel antes de que llegara la invasión de Babilonia. Dice en los versículos del 3 al 5, Dios libró a su pueblo de Egipto, por lo cual nos salvará a nosotros. Versículo 7, Dios libró a su pueblo de los madianitas, por lo tanto nos librará del poder del enemigo. Versículo 8, Dios abrió el mar rojo, por lo tanto abrirá el camino de salvación para nosotros. Versículo 9, Dios cumplió sus promesas a Abraham, a Isaac, a Jacob, por lo tanto las cumplirá las promesas que nos ha hecho a nosotros. Dios abrió, el versículo 10, el paso a través del río Jordán, por lo tanto nos llevará con bien a nuestro hogar. Versículo 11, Dios detuvo el sol para ayudar a Josué en aquella batalla, por lo tanto controlará el universo a favor nuestro. Y versículo 13, Dios siempre ha librado a su pueblo, por lo tanto lo seguirá haciendo. Y eso lo podemos aplicar también a nosotros, ¿no? No hay ninguna necesidad que Dios no haya demostrado ya en el pasado, en generaciones pasadas, ¿no? Su capacidad para poder satisfacer, ¿no? Así que como cristianos hacemos muy bien en meditar sobre las grandes obras de Dios en el pasado, ¿no? A mí me gustaba cuando era más chiquitillo escuchar a los mayores, como a Paco, a Joaquín Guerola, cuando hablaban de la iglesia de Archena, de la iglesia de aquí, de la iglesia de Almendricos, de toda la opresión que había para predicar el Evangelio. Y me encantaba escuchar todo eso, ¿no?
a pesar de todo eso. Me acuerdo yo, me contaba Jaime Stan en Águilas, que iban con una moto, con una Vespa y se iban a Almendricos, en moto, iban por la noche. Y Joaquín Guerola me contaba que iba por caminos donde había lobos o zorros. Iban a predicar el Evangelio, ¿no? Es tremendo, ¿no? Todas las grandes obras que el Señor ha hecho en el pasado con hermanos que ya no están, lo va a seguir haciendo, nos va a seguir ayudando en nuestro presente, en nuestro futuro, ¿no? Fijaros, ante esa invasión, que podamos tomar el ejemplo de Habacuc, que intercedió por su pueblo, que se acordó de la fidelidad de Dios en el pasado, que sabe que Dios es un Dios de justicia, ¿no? Así que espera con paciencia el día que Dios hará la justa retribución sobre Babilonia. Y finalmente, que encontró todo su gozo solamente en Dios. Ya no le quedaba al profeta otra fuente de gozo. Ese fue el regalo de Dios para el profeta. Capítulo 3, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El hombre y la mujer de Dios todavía pueden tener gozo, aun cuando le falte la fruta, el vino, el aceite, el pan, la carne, la ropa, la leche, a causa de las devastaciones de la guerra. A causa de las devastaciones de la guerra. Aún sin satisfacer ninguna de sus necesidades básicas, todavía tiene a Dios y eso le basta para tener gozo. Dios es todo lo que nos hace falta. Aunque no nos dé nada, todavía podemos tener gozo en Él, porque nuestro gozo no está en lo que el Señor nos da. Nuestro gozo está en Dios mismo. El mero hecho de poder relacionarnos con un ser tan maravilloso como es Dios, como nuestro Padre, como nuestro Salvador, eso es lo que nos da gozo. El gozo, como tenía el Señor Jesucristo, de vivir en la voluntad de nuestro Padre. Y la voluntad de nuestro Padre para su Hijo Jesucristo fue pasar por ese huerto de Getsemaní, y fue pasar por esas atrocidades de aquellos romanos, y fue pasar por aquella cruz. Esa fue la voluntad del Padre para su Hijo. En el capítulo 2 vemos que Habacuc tenía fe en Dios. Y muchos cristianos, muchos creyentes tienen fe en Dios, pero no tienen gozo en Dios. Y en el capítulo 3 el profeta avanza un pasito más y añade a su fe el gozo en Dios. Ahora yo os pregunto, ¿dónde está vuestro gozo? ¿Dónde está vuestro gozo? ¿En vuestra familia? Yo sé que mi padre decía antes que se gozaba porque estábamos aquí, sus nietos, sus hijos. Mi gozo está en mi familia, en mi trabajo, en mi salud, en mis fuerzas, en mis amigos, en mi país, en mis bienes. Mi gozo está en mi iglesia, mi gozo está en mi servicio a Dios. Ahora yo os pregunto, ¿podéis tener gozo sin esas cosas? Si todo eso desapareciera, ¿podíais seguir teniendo gozo? ¿Has aprendido a regocijarte en Dios? Porque el Señor puede hacer que pierdas todo eso, ¿no?, que te llena de gozo, para cumplir un plan y un propósito en tu vida. Y es duro decir esto y pensar en esto. Pero os he puesto ahí que el Señor puede llevarse nuestras fuerzas, ¿no?, ahí abajo. ¿Para qué? Para que su poder se perfeccione en medio de nuestra debilidad, ¿no? Yo cuando la abuela me dice, estoy cansado, ¿no, abuela? Estoy cansado. El Señor me ha quitado mis fuerzas. El Señor me ha dejado agotar. ¿Para qué? Para que su poder se perfeccione en mi vida. El Señor se llevó mi salud para que me bastara solo su gracia. Bástate mi gracia, le dijo al apóstol Pablo, ¿no? El Señor se llevó mi dinero para que pudiese encontrar toda mi riqueza en Él. El Señor se llevó a mis amigos para que pudiese tenerle a Él como mi único amigo. El Señor se llevó mis casas, mis posesiones, para que pudiese encontrar mi morada con Él. El Señor se llevó mi iglesia para que Él pudiese ser mi templo. El Señor se llevó mi servicio cristiano para que pudiese servirle a Él solamente. El Señor se llevó todo lo que me hacía feliz para que pudiese encontrar todo mi gozo en Él. Y Dios permite a veces ciertas circunstancias, con un plan, con un propósito, con un para qué. La clave para el gozo en medio de esas circunstancias es la fe. La fe en esa gracia venidera de Dios. Dice Mateo, vuestra recompensa
en los cielos es grande. Ese es nuestro motivo de gozo. Y muy íntimamente relacionado con el gozo en Dios está la fuerza en Dios. Dice Nehemías que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es mi fuerza. O sea, el poder para poder superar los obstáculos, ¿no? Jehová el Señor es mi fortaleza, dice el versículo 19 del capítulo 3 de Habacuc. Habacuc recibe fuerzas de parte de Dios. O más bien, más exactamente, la fuerza que recibe Habacuc no es algo aparte de Dios o fuera de Dios, sino que Dios mismo es su gozo y su fuerza para seguir adelante. Nos fortalecemos en Dios. En Dios tenemos la fuerza para vivir cualquier experiencia que Él permita en nuestras vidas. Dice el versículo 19, ya para terminar: el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de los ciervos y en mis alturas me hace andar. ¿Cuáles son esas alturas, esas montañas inaccesibles que se oponen delante de cada uno de nosotros, ¿no? Como paredes de piedra que parece que suben hasta el cielo y que sabes que por tus propias fuerzas no la vas a poder escalar, que por tus propias fuerzas no vas a poder pasar esa circunstancia, esa montaña, esa tribulación, ¿no? O como le pasó a David y ese gigante que se pone delante de mí, ¿no? Dios no suele quitar las montañas. Dios no suele quitar los obstáculos, ¿no? Pero sí que nos capacita, ¿no? Y nos da, como dice ahí, pies especiales, pezuñas, como la del ciervo, como la de la cabra montés, ¿no? Para poder ir escalando esa montaña, ¿no? Y el diablo puede colocar ahí esas montañas también, ¿no? Como dice la palabra, piedra de tropiezo, para que caigamos, ¿no? Para bloquear nuestro camino, ¿no? Para obstaculizarnos. Pero la gracia de Dios hace que esa prueba, esa circunstancia, esa montaña, ¿no?, pueda ser un lugar a donde podamos subir, ¿no?, para tener una más íntima comunión con nuestro Señor que la que pudiéramos tener abajo en el valle. A veces el valle es como la zona de descanso, la zona de alivio, y la montaña es la zona de prueba y de tribulación, ¿no? Y a veces tenemos que subir a esa montaña para tener un momento de mayor intimidad con el Señor, ¿no? Conforme vamos subiendo esa montaña, parece como que estamos cada vez más cerca, ¿no?, de Dios. Y precisamente aquello que el diablo envió para destruirnos llega a ser lo que nos impulsa a Dios. Esa prueba, esa circunstancia, esa tribulación, ¿no? Y al ir subiendo esa montaña en el poder de Dios, la comunión con Dios, ¿no?, cada vez se hace más íntima, ¿no?, que parece que nos acercamos al mismo cielo. Y al estar allí arriba, cuando llegamos arriba de esa montaña, al final, ¿no?, por encima de las nubes, es cuando nos damos cuenta que Dios es nuestra única realidad en nuestra vida y que Él lo llena todo. Termino repasando ese viaje de Habacuc, desde ese valle de la desesperación, ¿no?, hasta la cumbre de la montaña, ¿no?, y me gustaría extrapolarlo a nuestra vida, a nuestro viaje, ¿no? ¿Tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Tienes tentaciones, tribulación, sufrimiento? Haz como Habacuc. Clama a Dios y espera en Dios. Él contestará. Reconoce que lo que está pasando en tu vida puede ser que sea la voluntad de Dios para ti. Puede ser que Dios mismo lo haya puesto ahí, que Dios mismo lo haya permitido en tu vida, ¿no? Porque a veces vemos como que es el diablo el que está poniendo las cosas, pero a lo mejor Dios lo está permitiendo, ¿no? A Job lo puso el diablo, pero Dios lo permitió. Dios permitió que el diablo usara todo lo que usó, ¿no?, en la vida de Job, ¿no? Él tiene un propósito para tu vida. Y todo lo que acontece es su propia voluntad, ¿no?, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas. Vive una vida de fe, una vida de confianza, una vida de obediencia, como el Señor Jesucristo en medio de su sufrimiento, de obediencia al Padre, en medio de las circunstancias que Dios haya permitido o permita en tu vida. Intercede por todos los afectados en esa situación, en esa crisis, como hizo Habacuc. Medita también sobre las grandes obras de Dios en el pasado, con otros hombres y mujeres de fe, ¿no?, que hemos conocido, o que a lo mejor no hemos conocido, pero que hemos escuchado. Espera a que Dios se encargue de todas aquellas personas que te han hecho mal y que te han hecho daño. Encuentra todo tu gozo en Dios solamente. Y finalmente encuentra fuerzas en Dios para subir la montaña, hasta llegar a esos lugares celestiales, ¿no?, donde puedas disfrutar de una comunión con Dios más íntima y preciosa que nunca, y podamos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿no?, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada, ¿no?, esa corona de justicia que el Señor justo nos dará a todos aquellos que amamos
y que anhelamos su venida. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga para no quedarnos en el capítulo 1 de Habacuc, no quedarnos en ese valle de tristeza, de amargura, de desconsuelo, de desesperación, ¿no? Y podamos dar ese salto de fe, como vimos en Habacuc en el capítulo 2, de confianza en Dios, y podamos añadir a nuestra fe gozo y fuerza para seguir adelante, ¿no? Para seguir peleando la batalla, para poder acabar la carrera, para guardar la fe, ¿no? Sabiendo, ¿no?, que nos está guardada esa corona de justicia. Pero mientras tanto, mientras anhelamos y esperamos esa venida del Señor Jesucristo, ese encuentro con Él, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras y como tú quieras. Que el Señor os bendiga.